Súper. ¿Cómo están? Qué gusto. Por ahí, bueno, varias caras bueno, nombres conocidos y caras. L, que lo veo cómo está L. Y primero quiero ver quién está. Aquí hay harta gente que no conozco y varios que conozco. Qué bueno. Buenísimo. Bien, gracias por estar presente, por darse el tiempo de distintos lugares, de distintos países. Hoy día vamos a tener un conversatorio. Les voy a contar un poquito cómo lo vamos a ir haciendo para que, para que sepan, ¿ya? La idea es que nos tomemos una hora de aquí al final. Este es un conversatorio donde yo voy a poner un tema. Voy a mostrar algunas cositas también. Voy a poner un tema que son los contextos sonoros. Me voy a explicar qué quiero decir con esto, pero la idea es que podamos conversar sobre este tema y debatir. Entonces, quien quiera participar diciendo algo en torno a este tema, levanta la mano, ¿cierto? Ahí en el Zoom, y tiene 2 minutos para desarrollar su idea. 2 minutos. A los 2 minutos yo lo voy a cortar porque si no empezamos a contar la vida y bueno, la vida es larga. Así que vamos a hacerlo así y la idea es cómo recibir estas opiniones. Marquiño, qué gusto verte acá. Eh, Así que eso. Entre medio también vamos a ir hablando, que bueno, la Luli está aquí también. Luli, genial. Eh, Quiero invitarte en algún momento a que hables del programa en Ecuador de música, ¿cierto? Una compañera también aquí que nos va a contar una súper noticia para quienes quieran estudiar. Bueno, ella lo va a hablar, ¿no? En torno al sonido, a la composición con instrumentos vernáculos. Bien, también vamos a hablar sobre el viaje de Pututu en octubre, que estamos ya organizando. Y también les voy a contar que vamos a hacer una edición de este viaje para alumnos eh, en 2025. Y lo que quiero exponer ahí es un poco cuándo sería un buen mes para que puedan venir la mayoría, ¿ya? Entonces vamos a hacer como luego alguna idea de encuesta, no ahora, pero pronto, para el 2025 lanzar un viaje donde la máxima de las personas puedan venir a este viaje. Ok, entonces voy a partir con una introducción a un libro que se los quiero recomendar. Este es un libro que se llama El odio a la música. Es un título perfecto para todos nosotros que la amamos, de Pascal Quignard, ¿cierto? El mismo autor de Todas las Mañanas del Mundo, pero este es un libro súper interesante que habla del uso de la música desmesurado, incluso en los campos de concentración. Mm, y bueno, no les quiero hacer un recuento del libro, pero voy a partir con el texto de la etapa posterior donde dice: desde eso que la historia llama la Segunda Guerra Mundial, desde los campos de exterminio del Tercer Reich, ingresamos a un tiempo donde las secuencias melódicas exasperan en todo el ámbito terrestre y por primera vez desde la invención de los instrumentos, el uso de la música se ha vuelto coercitivo y repugnante, amplificada hasta el infinito por la invención de la electricidad y la multiplicación de su tecnología. Se volvió incesante, agrediendo noche y día en las calles comerciales de las ciudades, las galerías, los pasajes, los supermercados, la librería, los cajeros donde se retira dinero, hasta en las piscinas, hasta en las orillas del mar, en los departamentos privados, en los restaurantes, en los taxis, en el subte, en los aeropuertos, incluso en los campos de la muerte. La música es la única entre todas las artes que colaboró en el exterminio de los judíos organizado por los alemanes entre el 33 y el 1945. Hay que subrayar en detrimento suyo que es la única que pudo avenirse con la organización de los campos, del hambre, de la miseria, del trabajo, del dolor, de la humillación y de la muerte.
La frase odio la música quiere expresar hasta qué punto la música puede volverse odiosa para quien la amó por sobre todas las cosas. Súper recomendable este libro, El odio a la música, ¿ya? Los que están en Argentina, ahí está lleno. Está muy bueno porque relata muchas cosas del sonido, ¿ya? Y del sonido en la época prehistórica, en las cavernas. Tiene cosas muy interesantes, como por ejemplo, tiene una postulación, Pascal, que dice que las cavernas donde están estos petroglifos y todo son más bien amplificadores, donde se reflejaba en estos dibujos un poco lo que se oía, ¿no? Y él postula esto de que el oído no tiene párpado. Entonces, su trabajo es muy distinto a los otros sentidos. Y desde aquí me quiero tomar para hablar de los contextos sonoros. ¿Por qué creo yo que es importante hablar de los contextos sonoros? Porque para mí, por lo menos, es importante siempre ir volviendo a la raíz de lo que uno busca, de lo que uno pretende como ir indagando. Yo entiendo que no todos tenemos la misma conexión, si bien aquí en estos grupos tenemos un interés en común que podría estar, eh, pongo el libro porque me dicen que no se vio bien la imagen, ahí lo pongo. Todos tenemos un interés en común en torno al sonido, la música, la arqueología, por ahí, ¿no? Por ahí estamos, ¿cierto? Entonces, si bien no todos tenemos la misma conexión con la música, y desde hace unos años hasta ahora, el acervo del volver a poner en valor a través de la manufactura, los instrumentos, el desarrollo, el aprender a hacerlo, ha habido como un boom, ¿no? Y en ese boom también ha habido una cantidad eh, como una explosión, ¿no? Del uso de estos instrumentos en diversos contextos que no son los originales, y está bien porque no hay datos de los contextos originales de donde se ejecutaban muchos de los instrumentos en el en el periodo prehispánico, prehistórico. Y eso tiene que ver un poco con que a diferencia con la música barroca, por ejemplo, que sí tiene un contexto donde se ejecutaba la música barroca, se ejecutaba en los castillos, en los salones, en la alta sociedad, en las iglesias, ¿cierto? Tenía un contexto súper definido y curiosamente son contextos que por lo menos a mí no me apetecen, como es la música sacra. A mí no me pasa nada con una iglesia, pero sí con la música sacra, sí con la música barroca. Entonces, cómo el contexto donde se puede ejecutar una música puede no estar acorde con tu sentido filosófico de la vida, sin embargo, la música barroca puede enternecer tu alma a un nivel sublime. Entonces, existen estos juegos de los contextos y que son importantes. Entonces, porque los contextos tienen que ver para qué y dónde se ejecuta la música. Y en ese sentido, eh, si ustedes creen que tienen el conocimiento, me incluyo, si todos creemos que tenemos un cierto conocimiento en torno a muchos instrumentos prehispánicos, bueno, es el 1% de lo que existió. Es el 1% de lo que existió. Entonces, lo que conocemos es la punta del iceberg en base a lo que hubo, a lo que se desarrolló. Acuérdense que anterior al uso de la cerámica con fines acústicos, hubo siglos de utilización de instrumentos orgánicos, de hueso, madera, piedra. O sea, siglos. Y se desarrollaron esquemas sonoros basados en las comunidades sociales en base a estos instrumentos. Entonces, cuando aparece la cerámica, mucho después, hay una evolución y se desarrolla otro. Entonces, lo que nosotros conocemos es muy poco. Por más que haya muchas tradiciones que están vivas, por más que se estén recuperando, es poco.
Bien, dicho esto, enfocado en la sonoridad prehispánica, es que yo defino las áreas de contexto en dos áreas. Lo defino en el contexto físico. Primero, que es los lugares donde se ejecutan los instrumentos, templos, montañas, valles, construcciones, factores geográficos, eh, porque la geografía, estoy hablando del pasado, de la prehistoria, de la música prehistórica, prehispánica, ¿no? Eh, entonces está los contextos de los lugares físicos, ¿cierto? Y en esto están bueno, como decía, templos, parques, valles. El factor geográfico es importante porque impacta en el sonido, en el vacío, en la expansión, en el eco, en el rebote, ¿cierto? Entonces, esto es súper interesante. Yo ahora estoy súper metido en las investigaciones en torno ya no tanto de los instrumentos, sino que de los lugares donde se tocan estos instrumentos. Porque me ha tocado conocer lugares donde los sonidos rebotan en grandes distancias. Entonces, eh, ¿cuál es el complemento del instrumento que se ejecuta en tal lugar? El complemento es el lugar que completa el sonido. No es ya solo el instrumento, es el lugar donde se toca que complementa el instrumento, ya sea a través del eco, del viaje del sonido, de los rebotes, etcétera. Y se da en muchos sitios arqueológicos de esto del eco y esto del rebote. Entonces empieza a agarrar mucho más sentido el uso de un objeto sonoro dentro de estos contextos y me parece súper interesante desde ahí también invitar al viaje, ¿cierto? La otra área es una área humana, eh, filosófica, no sé cómo llamarle, humana le llamo yo, que serían los motivos donde se ejecutan, los motivos con los que o para qué se ejecutan los instrumentos. Y para quienes han estado en nuestras clases de antaño, sabemos que los motivos son los sociales de las fiestas, los naturales relacionados con el agua, con los animales, con los cultivos, con la tierra, y los rituales relacionados con lo espiritual, ¿cierto? Entonces, voy a hacer una pregunta y podemos ocupar el chat aquí para que todos participemos. ¿Cuál sería para todos nosotros el primer contexto sonoro? Tírenle nomás. A ver, voy a abrir el chat aquí. Los quiero leer. Veamos. ¿Qué dice L? Láncele nomás. ¿Cuál sería nuestro primer contexto sonoro? A ver. Hablo de contexto, o sea, el lugar donde nos relacionamos con el oír. No donde nosotros tocamos, donde nos relacionamos, donde... Bien, ahí está, ahí apareció. Bien, ahí apareció, está apareciendo, está apareciendo. Bien, el útero, exacto, es el útero. Considerando que el oído es el primer sentido que se desarrolla y esto es mágico, o sea, es indudable, tiene que serlo, ¿cierto? Porque dentro del vientre no vemos, no olemos, no tocamos algo sólido, ¿cierto? Por lo tanto, nuestra conexión es el oído, ¿cierto? Y otra pregunta, ¿qué es lo que escuchamos? O sea, porque que alguien tenga la memoria de haber estado ahí, sería increíble. Si alguien la tuvo, por favor, que lo diga. Pero ¿qué escuchamos en el vientre? Pongan, por favor, pongan todos, ¿qué escuchamos? Ahí sale el corazón. ¿Qué más dice que es lo que escuchamos? Latidos. Ajá. Los órganos. El agua. Frecuencia. Esa frecuencia es trampa, ¿ah? Porque todo es frecuencia. Bien, respiración, líquido.
Por ahí vamos, Paula. Líquido. Hay que, hay que desmitificar un poco, ¿ya? A ver, lo que yo logro sentirme, el L, y mucho ruido. Bueno, se cree que, que lo que escuchamos es el corazón, pero al parecer mm, no sabemos, ¿ah? No se sabe. Yo lo he tratado de averiguar con médicos, con neonatólogos y todo. Entonces he leído algunas cosas, algunos estudios. Mira, lo más claro que está que lo que se escucha no es el latido del corazón, ni tampoco el tarabustear de ambos corazones, que uno, lo que pasa es que uno tiene la experiencia de uno oír debajo del agua y de entender cómo se escucha debajo del agua. Debajo del agua no hay, digamos, está este como vacío, entonces la voz incluso se escucha como guau, 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 ¿cierto? Pero dentro del vientre es muy distinto, ¿ya? Entonces lo que se escucha es el flujo sanguíneo de la aorta. Eso es lo que se escucha, eso es lo que más se escucha. Y en una persona adulta, como una madre, que el corazón late como 60 latidos por minuto, más o menos de un adulto, y eso suena así, que es la sangre, ¿cierto? Bombeada por el corazón, pasando por la aorta. Por eso se vincula este gesto, ¿no? Y calma. Mucho más que el pum pum. Pero el ritmo está. Porque esto tiene un ritmo. Que es el ritmo del pulso del corazón. Así que el ritmo está no en un tambor, pero sí en un sonido acuático, ¿cierto? Que suena como un torrente. Eh, perfecto. ¿Alguien más cuando uno se hace? Voy leyendo, ¿ah? Exacto. Daniela, sí, más o menos eso es. Entonces, ese es el primer contexto, ¿ya? De donde creamos todo el vínculo de apego y todo el vínculo con la madre, ¿cierto? Entiendo que la voz de la madre se siente distinto desde adentro que las voces externas. Entonces, hay una tesis también sobre la teoría del apego desde este oír con la voz materna. Y es interesante. Entonces, sí, los contextos son súper interesantes donde se toca la música y además donde se tocan los sonidos y no solo el contexto, sino los motivos. Entonces, hay una gran distancia y es lo que yo quería como poner como temática acá. Y con esto cierro y abro a que podamos como ir hablando, ¿ya? Eh, hay como un espacio vacío entre el uso de los instrumentos en sus contextos originales y el uso de los instrumentos en los contextos actuales, ¿cierto? Hoy día tenemos desde carreras que integran los instrumentos para poder integrarlas en diversas cosas. Tenemos los instrumentos integrados en diferentes campos de la vida y está bien, yo no estoy haciendo una crítica de esto. Yo siempre he dicho que igual es bueno ir de la mano con el origen, no perder un poco eso, porque está muy difícil que nos descolonicemos, porque descolonización prácticamente no hay. Eh, es una utopía la descolonización. Entonces habría que tratar de entender que para conectar con un poco la sonoridad ancestral, habría que volver a una forma de oír muy primitiva y realmente sacarse el contexto, la idea de lo que es la música. La música es un pensamiento ordenado y el sonido es algo libre. Entonces ahí hay que entender un poco, hay un trabajo
que espero que Carmen Troncoso, que hoy día no está acá, que está en nuestro grupo, lo pueda presentar luego. Ella es una flautista experimentada, flautista barroca, ¿cierto? Pero además ha experimentado también con las flautas triples y dobles y ha hecho un trabajo muy interesante, que hoy día lo estuvimos conversando porque me ha pedido que escriba el prólogo del disco. Y es muy interesante porque ella postula el instrumento como un ser individual del ser humano y lo postula así desde la ejecución. Y es increíble que una persona que ha estudiado toda su vida música docta y que ha tocado las piezas más complejas, las partituras más rebuscadas, llegue a la sonoridad que me mostró en estos días en este trabajo y que es como que el instrumento está siendo tocado por los elementos de la naturaleza, como el viento del bosque, las ramas que se caen sobre él, de la madera que viene, en fin, o sea, y el instrumento en sí es limitado, no hace música, solamente suena. Y es muy bonito porque le da una perspectiva de vida propia al instrumento y lo que pasa con el ser humano cuando el ser humano toma el instrumento y se vincula con él y le otorga más posibilidades, ¿cierto? Si quitamos el ego del ser humano, cómo otorga estas posibilidades de sonido y lo que nosotros creemos que es la música ancestral, a lo mejor no estamos ni cerca, porque realmente a lo mejor realmente no tiene ni siquiera estructura rítmica. Entonces, lograr entender esto es algo que abre un montón la cabeza. Y yo he llegado a, digamos, a plantearme esto gracias al tema de los contextos. O sea, de decir, pucha, ¿dónde los instrumentos son ejecutados y por qué en estos lugares? Y esto es lo que me va dando y el hecho de poder ir viendo los grupos de música ancestral que todavía viven, cómo se cohesionan en sonidos que no son tan complejos a nivel musical, sino que tienen que ver más con timbres, con timbres, con timbres, y con la conexión de todos a través de un timbre, a través de un solo gran sonido. Bien, espero no haber sido tan confuso y recuerdo, son 2 minutos por persona quien quiere intervenir. Eh, ¿Les parece que partamos? María, Hola, sí, ¿me escuchás? súper bien. Hola, bueno, me encantó la, la visión del sonido desde tu perspectiva, me encantó, porque justamente yo estoy últimamente ya me jubilé como docente, pero estoy dirigiendo un coro, que es mi proyecto personal, desde hace más de 10 años, y mi preocupación era siempre acercarlos a los sonidos de los instrumentos, básicamente los instrumentos folclóricos y ahora precolombinos, silbatos, pajaritos y esas cuestiones. El desafío grande es incluir en un grupo acostumbrado a una música totalmente organizada, europea, con un ritmo, con una partitura. Perdón, María, Sí, ¿no me escuchas? me dicen si te puedes acercar más al micrófono. A ver allí, Ahí sí, mucho mejor. ahora sí, Sí, estaba lejos. recuerden, son 2 minutos. Sí, sí, que estoy dirigiendo un coro y yo empecé a incluir en este coro, porque hacemos música folclórica, instrumentos folclóricos, pero ahora también estoy agregando otro tipo de instrumentos más eh, antiguos, digamos, precolombinos, silbatos, pajaritos, y, y tratar de incluir estos sonidos donde no hay una altura definida ni un ritmo, lo que vos decís es sonido, que que provoca un momento de incertidumbre en la gente que está en el coro, digamos, que ellos están acostumbrados a escuchar y a leer una partitura y cantar una obra con ritmo y demás. Y me encanta este desafío de poder apartarlos de esta cuestión tan académica y que ellos puedan tocar un instrumento siendo libres de escucharlo, de ver qué le pasa a ese instrumento, como si fuese, como vos nombrabas recién, una entidad aparte de la persona y que lo exploren. Es fascinante, es fascinante. Súper, gracias María. Sí, de todas maneras. ¿Quién más va? Por favor.
Estamos hablando de contextos, los contextos también se hacen en las dinámicas grupales, ¿cierto? Cuando uno no tiene el contexto de los instrumentos que está construyendo y los quiere probar, uno los prueba solo o en las dinámicas grupales. Los contextos de ahora no tienen por qué ser los de antes, pero estamos profundizando sobre este tema y sacando el tema afuera. Yo voy a ir aportando de nuevo. ¿Alguien más? Quique, Parsimonio, querido amigo, también aquí está Parsimonio. Buenísimo. Eh, L, Hola, Rodri. qué gusto Em, saludarte, L. lo mismo. Para mí, con estos años, ahora me dedico más a observar a las personas cuando escuchan los instrumentos y logro captar su asombro, como también por primera vez fue mi asombro en escuchar una botella silbato que compré hace muchos años y que no sabía para qué era. Hoy sí me es más fácil. En su momento dije, para esto compré, me salió tanto esta botella y hoy puedo entender un poco más y ver eso. Hoy en día cuando muestro una botella Silvato, el asombro de la persona en cuanto escucha el sonido aparecer es genial. Algo se le abre. Enseguida una curiosidad, se nota que, ¿y eso de dónde sale? Cuando le decís que tiene agua adentro, es impresionante. Y para mí se me ha hecho muy fácil, es mucho más fácil poder explicar lo que traen estos instrumentos. Cualquier persona los puede tocar teniéndolo en la mano, animándose, porque con lo otro es como algo muy trabado. Entonces, obviamente es como un nuevo camino para poder que las personas entiendan lo que era música, que es estudiar, estudiar y todo tan matemático. Al tener una botella, silbato en la mano, la persona la mueve, le veo cómo mueve el cuerpo, se siente parte de todo eso, sobre todo las botellas silbatos. Es fenomenal lo que yo capto en las personas y hasta terapéutico, porque de repente una persona pesada empieza a moverse. Obviamente se lo voy mostrando y va como desmantelándose, moviendo el cuerpo, que la botella la puede mover para acá, para allá. No tiene algo armado y eso me encanta en todos estos momentos, la Bien, espontaneidad que se genera en el sonido y en el asombro. sí, yo creo, gracias. Y bueno, voy a ir yo ahora, 2 minutos. Yo creo que estos instrumentos tienen mucho para darnos desde ahí, ¿no? O sea, como nosotros tomamos un instrumento y nos enfrentamos a él, ¿cierto? Si lo toco de pie, si lo toco sentado, si me muevo al tocarlo, si esto me invita a caminar con el instrumento sonándolo, si me invita a quedarme quieta, si me invita a saltar o a agacharme, ¿cierto? Tiene que ver con un poco esa comunicación que el instrumento le va dando a tu cuerpo por la vibración y por la ergonomía de cómo se toca. Eso es muy interesante. Yo creo que es un tema que vale la pena profundizar. eh, ya llevamos muchos años de teoría y yo creo que hay que poner en práctica, hay que poner en práctica, y hay que ir a buscar. Y yo creo que buscar en estos lugares es interesante, o sea, como ir a probar los instrumentos a los lugares de origen, ¿cierto? Y creo que los resultados les van a sorprender. Bien, ¿alguien más que quiera intervenir? Luego voy a mostrar parte del viaje. Chicas, chicos, no sean tímidos, ya aquí podemos hablar tranquilamente, con confianza. Somos un grupo contenido en el corazón, en la amistad. Estamos aprendiendo. Hola, buenas noches. Buena, Quique, genial. Sí, ¿cómo estás? Eh, pues quería expresar, digamos, con lo que estamos comentando de los contextos sonoros, como muchos amigos míos son músicos y yo no. Y la exploración que he tenido a través de la música es a través de los pitos y los vientos, acercándome a una exploración muy, sí, como muy salvaje. Y eso me ha llevado a expresar unos sonidos muy propios de mí.
a una exploración completamente donde nadie está diciéndote por dónde es o tienes que leer partituras. Pues me ha dado un punto de exploración de un contexto sonoro propio y eso me ha gustado mucho, ya que pues yo no sé leer partituras, como que lo intento, pero no soy bueno. Pero en el momento de esa exploración es como una liberación completa en estos espacios donde cojo una flauta o cojo un palo y empiezo a soplarlo. Entonces, pues, me quería, pues, aportar con eso, mejor dicho. Buenísimo, súper buen aporte porque finalmente yo partiría la universidad musical al revés. Yo partiría la primera clase del primer año tocando todos juntos. Y después decían a la gente, a esto vamos a llegar cuando aprendamos. Pero tener la experiencia, porque aprender la teoría es pesado, es pesado. Y al final la teoría, si no tocas en una orquesta sinfónica o haces transcripciones, no lo ocupas mucho. La música es intuitiva en su esencia, es intuitiva. Entonces, desde ahí partimos. Por supuesto que tener el conocimiento de ciertas herramientas te permite hacer otras cosas. Pero bien. Bien, en honor al tiempo voy a compartir pantalla, ¿dónde está esto? Aquí. Voy a mostrar un poco el viaje, ¿ya? Un poquito el viaje. Quiero compartir con ustedes también Esta es la... ¿Se está viendo? ¿Me confirman, porfa? Y se está viendo. Ya, esta es la página web de Pututu Expediciones. Aquí podemos ver que, bueno, ya hemos hecho, vamos a hacer el cuarto viaje este año, que es este. Me voy el sábado a Perú. Estoy contento. Me voy el sábado a Perú a una expedición de 10 días, ¿cierto? Esta es la expedición de 10 días. ¿Y dónde quiero llevarlo aquí? La expedición que nosotros vamos a hacer en octubre y para la cual estamos convocando, les recuerdo que esto no está publicitado, la expedición de octubre es solo para alumnos y estudiantes de Yakusimi y de Pututu, ¿cierto? No son 10 días, son 7 días, ¿cierto? Donde visitamos Caral. Y aquí es donde yo voy armando el tema de los contextos, porque si bien en Caral podemos hablar ahí sobre el contexto Caral, que es muy amplio y que en realidad nos tomaría mucho tiempo, pero aquí ¿qué pasaba en Caral? Pasaba que en Caral la cerámica todavía no existía, de hecho las cosas encontradas en Caral, los objetos, que hay algunas figuritas similares a las de Venus, algunas cositas chiquititas, es en barro pero no está cocido, ¿cierto? Estas pirámides son 7 pirámides increíbles, el lugar es bellísimo y en este lugar es donde vamos a juntarnos a tocar. Y vamos a tocar instrumentos orgánicos, las flautas de hueso de Caral y algunos otros instrumentos haciendo dinámicas colectivas, que es como se tocaba en Caral al parecer en dinámicas colectivas, ¿cierto? Es muy bonito. Y luego nos vamos a ir ese mismo día a dormir acá 2 noches en esta playita que se llama Gramita, que es muy bonita. Ahí está, en esas cabañitas vamos a dormir frente a la playa para ir al otro día a Las Saldas, que es un centro arqueológico a lo mejor más antiguo que Caral. Si Caral tiene 5.000 años, tal vez Las Saldas tiene mucho más. Es un lugar que es muy impactante, está construido en una posición también que marca solsticio y equinoccio, ¿cierto? Y si uno camina por la línea donde no están los soles, sino que por la otra línea recta, derecho allá, uno llega al calendario solar de Chanquillo, que lo vamos a visitar al otro día. Podemos ir, no sé si todavía podemos ir al amanecer o al atardecer. Lo interesante de este calendario solar, que es el más antiguo en América y en funcionamiento, no solamente marca equinoccio solsticio, sino que marca todo el año. Entonces lo podemos ver en funcionamiento y es increíble. Y aquí es donde podemos debatir un montón. Aquí como que el contexto es el contexto de la música o los sonidos en la astronomía y la agricultura, que está relacionado, ¿cierto? Este lugar es muy interesante porque acá es donde yo creo que entre las torres, esas torres que se ven ahí son bastante altas, tienen 7 metros de altura por 4 metros de altura por 7 de ancho.
y entre ellas el sonido causa un efecto. Ahora vamos nuevamente, vamos a pasar por ahí, vamos a hacer algunas pruebas. Aquí está Chanquillo, ¿ven? También está en estas condiciones solares. Bueno, hay un video ahí. Luego nos vamos y pasamos por Sechín, que es un centro de Guerrero. Aquí el contexto es... el contexto territorial lo tenemos ahí. Estamos parados sobre los contextos físicos y vamos desarrollando los temas de los contextos humanos. En este caso, el sonido de la música en la guerra, porque Sechín se cree que es un templo de guerreros, pero hay otras teorías interesantes también. Pero se cree que es un templo de guerreros por las 230 láminas de guerreros cercenados en las piedras. Pero cercenados de tal manera, tan elegantemente, que se cree que podría haber sido un centro quirúrgico también. Se cree, no hay certeza. De ahí nos vamos a Huaraz, a las montañas, o sea, de la costa subimos a la sierra. Huaraz es muy bonito. Eh, es un- es una ciudad que está sobre los 3.000 metros de altura y rodeada de las montañas más altas del Perú, eh, el Guandó y el Huascarán y varias otras más. Y de ahí nos vamos a Chavín de Huántar. Y en Chavín de Huántar, bueno, este es el primer centro ceremonial andino, ¿cierto? Y es un lugar que tiene mucho que ver con el sonido porque las construcciones de sus túneles subterráneos eh, que están abajo de esta plaza, ¿cierto? Por donde pasa agua, están hechos de tal manera que todo lo que se ejecutaba allá adentro sonaba en estas plazas que están afuera, ¿cierto? Esto después volvemos a Huaraz, ¿cierto? El viaje original sigue, son 10 días. Siempre aquí está el arqueólogo John Rich, y cuando está su equipo siempre tenemos una charla con ellos y visitamos el lugar, el laboratorio, nos muestran los avances que han tenido. Y John Rich es como un arqueólogo súper asequible, es como un Indiana Jones, súper aventurero. Además, tiene mucha historia de todos los hallazgos que se han hecho. Ha podido reconstruir un poco el desarrollo de lo que fue Chavín de Huántar hace 3.800 años atrás como un lugar donde se impartió la matriz de la cosmogonía de las culturas ancestrales en América, también se impartió el conocimiento de la guachuma y bueno, el desarrollo del sonido a un nivel realmente, es que realmente impresionante y esas cosas las vamos a hablar allá. En este lugar vamos a tocar el tema de la música ritual, pero con el equipo de arqueólogos vamos a tocar el tema de la amplificación a través de los túneles, las piedras y el agua, que es como el manejo de la acústica con los elementos y el pacto con la naturaleza. O sea, es realmente alucinante, ¿cierto? Hasta ahí llega el viaje. Acuérdense que este es solo un viaje para alumnos de los que estamos acá, alumnos de Esteban y los que están en el grupo de Pututu. No es para gente de afuera del grupo, ¿ya? Así que partimos en octubre, creo que el 7 si no me acuerdo, creo que si tienes las fechas mate para que me recuerde. Eso sí, partimos con un mínimo de 10 personas, ¿ya? Para poder hacer el viaje, ¿ok? Y lo que quería comentar acá es que vamos a lanzar un viaje también para el grupo el año 2025, ¿ya? Lo ideal sería hacerlo entre mayo y julio del año 2025 y que varios puedan venir. O sea, eso es lo ideal. O sea, si los máximos son 12, pero si son más de 12, hacemos un segundo viaje. Y tener la experiencia de ir a estos lugares, de poder tocar las dinámicas sonoras en estos lugares, yo sé, porque es lo que me ha pasado a mí, le ha pasado a la gente que ha estado yendo, la percepción del tema cambia un montón. Perfecto, del 14 al 20 de octubre de 2024 es la próxima expedición. ¿Alguna consulta, alguna pregunta sobre esto?
Chavín de Huántar tiene cosas muy interesantes porque, eh, bueno, hablábamos con John Rich, eh, los valores del viaje son $750 todo incluido, menos el pasaje para llegar a Perú. Está súper bueno el precio, chicos. Está pensado para nosotros, para todos nosotros. Bien, eh, 2025 también, claro. Sí, o sea, la escuela tiene su cariñito, siempre. Em, nos contaba John Rich, el arqueólogo, también que Chavín de Huántar era una especie de universidad donde ellos trabajaban para que vinieran gente de la alta sociedad de esa época a estudiar ahí el conocimiento que se impartía en Chavín. Y para esto ellos tenían como trucos, ya tenían este tema, bueno, de partida que llegaban y te recibían con una ceremonia así, los chamanes vestidos con su atuendo, así, en estos lugares, ya era impactante, es como que ahora uno fuese no sé, a un templo budista y salga, no sé, Krishnamurti ahí a recibirte, es como, entonces, eh, y te daban inmediatamente de beber San Pedro, ¿ya? Y los metían a los túneles. Entonces, por lo general viajaba una comunidad entera, pero era como el líder de esa comunidad el que entraba, ¿no? Los otros esperaban en la plaza, ¿cierto? Y entre la toma de la Huachuma y lo que pasaba dentro con los sonidos que viajan dentro de los túneles, la persona ya salía de eso, y de sí mismo, y pasaba mucho rato, a veces más de un día, al parecer adentro. Y afuera se escuchaban algunos sonidos que eran los rugidos, ¿cierto? Ellos hacían, se cree, que hacían el sonido del jaguar, el rugido del jaguar con la caracola marina. Y me lo mostraron allá, cómo sonaba. Entonces, es increíble. Había una chica, una canadiense, experta en arqueoacústica, que fue a hacer una investigación allá. Entonces, y bueno, fue con unas máquinas así, increíbles, eran unos micrófonos que colocó dentro del túnel en varios lugares y ella se colocó en la plaza de afuera. O sea, puso los micrófonos debajo de la tierra del túnel y en la plaza de afuera. Y John Rich, el arqueólogo, la veía trabajar ahí que estaba en la plaza, así como anotando cosas. Y entonces se le acerca y le pregunta, ¿qué tal el trabajo? Le dice. Le dice, bien, bien, muy bien, le dice ella. ¿Y algún resultado? Sí, claro. Eh, entonces le dice ella, ¿quieres escuchar? Ah, ¿se puede escuchar? Le dice él. Sí, sí, se escucha. Ah, es que está pasando un camión, dice. Esperemos, deja que pase el camión por el camino y escuchamos. Y ella le dice, es que no es un camión, es el sonido que viene adentro de los túneles. Entonces, es súper potente el lugar. Entonces, hoy día, como las universidades tienen eh, estos sistemas para llamar tu atención y que estudies aquí, en este lugar, Chavín de Huántar no era el único lugar que impartía conocimiento de la matriz. También estaba Sechín Alto, Sechín Bajo y otros lugares. Al parecer en la historia, el que quedó con este como mm, con la memoria de esto es Chavín de Huántar. Y yo creo que es a través de su arquitectura. Eso es un lugar muy místico, Chavín, muy místico. Así que es muy interesante y por eso también queremos terminar el viaje en este lugar. Así que, bueno, eso. No les quiero contar más cosas porque hay cosas que tenemos que verlas allá. Vuelvo a preguntar si alguien tiene preguntas antes de seguir. Quiero hacer una pequeña interrupción.
¿sí? Para todas las personas que quieran recibir más información acerca de este viaje y también los videos que mostramos al inicio, así como la grabación de esta reunión, por favor déjenos su correo electrónico en el chat de Zoom, ¿sí? Por donde estaban haciendo todas las preguntas normalmente, así podemos hacerles llegar esta información. Muchísimas gracias. Gracias, Mate. Súper. Bien, como esta es una comunidad que se comparte, mi querida amiga Luli tiene una noticia que, Luli, te quiero invitar a compartir esto que me parece súper interesante también. Es una oportunidad para todos, todas ahí, los que quieran ahondar más, ¿cierto? Así que, venga. Hola chicos, hola Rodrigo, muchas gracias por permitirme conversar un ratito por acá. Les cuento que aquí en Ecuador, en la ciudad donde vivo, en Guayaquil, se está haciendo el lanzamiento de la tercera cohorte de la maestría en composición musical y artes sonoras. Yo les voy a compartir por la sección de mensajes unos enlaces desde Facebook e Instagram para quienes estén interesados en apuntarse a este reto académico, puedan revisar el programa, la modalidad, los horarios, todo lo que refiere a allá en sí cómo es el programa de estudios. Bueno, si les comparto también esta información por acá, es porque he sido colaboradora en estos últimos días de la promoción que está realizando la universidad a través de las redes sociales y sus canales informativos oficiales. Entonces, ¿qué es lo interesante de poder colaborarles a la UARTES desde mi postura como alumni, como una de las primeras graduadas en la corte del 2021, de finales del 2021? Es que se puede. Es posible que nosotros integremos todo lo que estamos estudiando ahora acá con Rodrigo o también con Esteban, que son nuestros instrumentos ancestrales, nuestros instrumentos precolombinos, que podamos integrarlos a trabajos formales académicos, a espacios de difusión, a investigación, y esto es sumamente enriquecedor, en donde no solamente la composición esté apuntando hacia lo orquestal o hacia lo convencional para un formato de banda, sino que también hay esta apertura para las composiciones con este carácter, llámese acústico, llámesele, y como yo lo he también denominado, de tipo imaginario, o también como se le llama de tipo paisaje sonoro, que son muy interesantes para poder sacar a flote nuestro imaginario utilizando estos elementos, ¿no? Así que pues en el chat yo voy a colocar, si me permiten, por supuesto, los enlaces de redes sociales en donde está la información de la maestría para quienes son de Ecuador y para quienes también están fuera, igual anímense a escribir en la publicación solicitando información. De inmediato y con toda confianza háganlo porque pues van a responderles enseguida. Sé que hay un descuento que también está vigente hasta el 9 de septiembre, así que los animo a postularse, a indagar un poco más en este posgrado que se está lanzando y que tengo el gusto de estar colaborando como parte de la publicidad. Eso era, Rodrigo. Muchas gracias por permitirme conversar sobre esto. Súper, gracias Luli. También mandé mi mail ahí para que me manden la información. Se ve interesante. Maravilloso, Rodrigo. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. Súper, súper. A uno que le gusta meterse en todo, ¿no? Después, después uno anda súper atareado. Bien, bueno. Sí, está buenísimo el posgrado. Yo creo que está interesante esto, ¿no? Que está pasando de poder ya integrar un poco esta sonoridad ancestral al mundo actual, digamos. Y le ha dado mucho valor a las culturas existentes también, no solo ancestrales, arqueológicas que no existen. Eh, Van a poner los links en el chat que estamos todos hablando aquí, en el chat de Zoom. Me parece súper interesante porque levanta un poco esta mirada que se le ha quitado a las minorías étnicas también, ¿cierto? Entonces también me pasa un poco que me parece interesante hablar de los contextos
Justamente porque cuando no se habla de contextos es cuando hay apropiación también, ¿ya? Y cuando hay apropiación se usufructa libremente, digamos, sin esa sutileza que tiene que haber un poco al saber que uno está utilizando una tecnología que es antigua y que quién sabe en qué contexto se usó, así que un mínimo digamos, de esa humildad para decir, esto no soy yo, esto no es mío, esto es, pasa por mí también. Entonces yo creo que hablar de los contextos es súper bueno y sobre todo que pasan estas cosas, que empieza a entrar este mundo ancestral, por ejemplo, en la academia, donde puede convertirse en una herramienta alucinante, como puede desvirtuarse alucinantemente también. Entonces, y la responsabilidad ahí no es del docente, en parte sí, pero sobre todo de cada uno. Porque también una manera de no mirar las minorías es pasando a llevar, pasando a llevar. Y eso pasa mucho, porque por esencia somos individualistas, por esencia. O sea, yo primero, ante todo, y un poco todos somos así, es la naturaleza animal del ser humano. Entonces, la idea un poco es siempre, por lo menos para mí, el camino que me llevó a estudiar todo esto es un camino de mucha pasión, de mucho, ¿cómo podría decirlo? Es un amor increíble, ¿no? Y nunca olvidar eso, yo creo, el respeto y todo eso. Me he estado viendo muchos documentales donde a mí me ha tocado hacer muchos documentales donde, o trabajos donde voy a entrevistar a personas que son de muy lejos y que nunca han sido visibilizadas. Y me ha pasado que algunas de esas personas que yo he entrevistado hoy día están convertidas en patrimonio vivo. Y me pregunto qué tan bueno ha llegado a ser eso, ¿no? Y porque se ha visto como mucha usufructo de la imagen de lo otro, ¿ya? Entonces, por eso es bueno hablar de los contextos, porque los contextos nos ponen los pies en la tierra en torno a lo que estamos investigando, lo que estamos trabajando, nos recuerda que lo que estamos haciendo ya se hizo, que no estamos haciendo nada nuevo y que estamos aprendiéndolo. Eso sí es lo nuevo. Entonces me parece interesante. Eso, con esto yo quiero cerrar el conversatorio en sí.